Ángel Moreta, asambleísta provincial por Santo Domingo de los Áchiras, viene a poner sus puntos de vista respecto de la aprobación a la ley de comunicación que trascendió el viernes anterior, 14 de junio. Doctor, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué observaciones tiene usted sobre este documento? Bueno, que es una ley atropellada, una ley manipulada, metida a última hora, con cambio de textos que nunca fueron debatidos, que nunca fueron consensuados. Yo tengo aquí 3 carpetas, la una que nos convocan el día miércoles para sesión del viernes, la otra que nos envían la víspera con un texto modificado, y finalmente una última que dicen que han cometido errores, que tienen una fe de ratas y que estaría introduciendo temas como el linchamiento mediático, como la Superintendencia de Información y Comunicación, que nunca fueron incluidas. Entonces, esta fue una ley que, es más, primero se votó y luego se distribuyó el texto corregido, porque fuimos convocados a las 10:30 de la mañana, a las 11 se instaló y a las 11:34 recién se difundió el documento cuando ya estaba prácticamente... El error que usted manifiesta. Exacto, caminando. Pero doctor, esta ley de comunicación se viene hablando como unos 2 años más o menos de nuestro país, y ¿por qué razón estas cosas de última hora? Bueno, eso es una buena pregunta para el oficialismo, ¿no? ¿Qué es lo que les motivó a hacer un combo cascada o una especie de avalancha? Porque el día jueves se ha aprobado a mansalva el tema de la ley minera sin incluir las observaciones que habíamos hecho los legisladores, permitiendo un aperturismo sesgado, exclusivo y excluyente para las transnacionales extranjeras, para las empresas estatales extranjeras, las gran nacionales que se conocen. Y el día viernes, a renglón seguido, para rematar la semana, pasa esta ley de comunicación, después de que el presidente de la comisión, Mauro Andino, fuera a recibir las consignas el día miércoles en el Palacio de Carondelet. Entonces aquí hay cosas graves que perjudican el derecho a la información. Se cosifica la información, se lo vuelve un servicio más que un derecho, que lo que viene consagrado en los instrumentos internacionales, como la Convención Internacional de Derechos Humanos, la Convención Panamericana de Derechos Humanos. Y hay textos contradictorios. Se dice que se prohíbe la censura previa, sin embargo se obliga a la autocensura. Es decir, hay cosas que uno no las termina de entender. ¿Por qué el afán, por qué la urgencia de hacer este tipo de situaciones que son incoherentes, ¿no? A través del linchamiento mediático, pues se va a obligar a que la gente piense 2 veces antes de invertir cualquier información. A través de los medios. Ahora, doctor, estamos viendo que se están aprobando leyes, parece ahora sí con mayor celeridad que antes. Antes de pronto el oficialismo, como usted manifiesta, pues no tenía los votos suficientes como para avanzar más rápidamente, y la oposición pues hacía sus observaciones. Ahora, ¿en qué campo estamos hablando? ¿Cómo se lo trató? ¿Cómo está la oposición ahora frente a la aprobación de estas leyes que venían siendo rezagadas? Bueno, estamos en una total desventaja, y lo que está haciendo ahora mismo es aprobando leyes sin beneficio, discusión ni debate. Asumen una consigna y esa consigna es aprobada a rajatabla sin hacer aportes que robustezcan la ley. Por ejemplo, hace pocos días se aprobó la ley reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, pero se dejó sin tocar, por ejemplo, el tema de la vacancia judicial con periodos fijos. Se deja discrecionalmente para que sea el Consejo de la Judicatura el que los adopte. No se tocó el 211, el artículo 211, que habla de la subrogación del presidente en causa de renuncia o ausencia definitiva. Ahí se hace de una forma anacrónica, se establece una disposición muy arcaica, que el más antiguo, el que tenga el nombramiento más antiguo será el que suceda, cuando todos sabemos que los actuales jueces provinciales de cualquier naturaleza son elegidos prácticamente el mismo día, el mismo concurso, y la única antigüedad es que al uno le dan el nombramiento a las 10 de la mañana, al otro a las 10:05, al otro a las 10:10, a las 10:15 y sucesivamente. Otra cosa que está sin revisar ahí es el numeral 3 del artículo 282, cuando establece una especie de hipergarantismo para los delincuentes, porque dice que es obligación del fiscal notificarles incluso en la fase preprocesal, en la indagación previa. Es hecho que venía manteniendo un beneficio de la sorpresa, de la reserva. No se puede dar copias en esa época. Sin embargo, en el Código Orgánico se establece que deben notificarles desde el arranque de la investigación misma. Ningún ladrón, cuando va a asaltar, le dice: vea, don Gonzalo, pilas que mañana yo voy a pasar por su casa forzando las seguridades. Lo propio debería hacer el fiscal para poder recabar las pruebas, complementar la información y poder tener los elementos suficientes para formular juicio en contra de ese presunto delincuente. Doctor, ¿en qué beneficia esta ley que ha propuesto el gobierno nacional a la colectividad,
a la transparencia de la información a través de los medios masivos? En nada, mayormente porque desde el mismo hecho que a usted le dicen, por ejemplo, tiene que abstenerse cualquier medio de comunicación en tomar partido respecto a ciertos procesos judiciales, usted no puede ni estar ni a favor de la inocencia ni en contra de la inocencia de un supuesto imputado. Yo acuerdo, acá en Santo Domingo empezamos con el apoyo de algunos medios de comunicación, cuando fui concejal, a hacer tarea fiscalizadora y sacaban pues, los contratos que se presumían que tenían firmas falsificadas. Entonces, eso hasta que el juez no dicte la sentencia correspondiente, los medios y comunicadores estarán impedidos de comunicar. Es decir, se le está echando una cruz encima al periodismo de investigación, al periodismo de denuncia, al periodismo de cuestionamiento. Me decía un colega comunicador social, decía, es decir, entonces tendremos que quedarnos como la Shakira, ciegos, sordos y mudos frente a un administrador o ante un gobernante inoperante, incompetente, que no haga absolutamente nada, no habrá como decirle nada, porque mientras eso no sea un tema de resolución en firmes, ya sea por la justicia o por la Contraloría, por ejemplo, aparentemente estará manejando bien. Y ahora eso, si no beneficia a los medios, si no beneficia a la transparencia y la información, ¿a quién beneficia? Bueno, beneficia al Estado, beneficia a la voz unilateral del Estado. El Estado es quien decide cuándo hay linchamiento mediático, cuándo hay un contenido no apropiado, cuándo se tiene que hacer una redistribución del espectro radioeléctrico, cuándo se tiene que sancionar, cuándo el Consejo de Regulación tiene que emitir un informe vinculante y cuándo la superintendencia tiene que estar aplicando multas en base a la facturación de los 3 últimos meses de cada uno de los medios. Para los medios comunitarios y privados, pero para los estatales no hay absolutamente nada. Tampoco se dice nada respecto de los medios incautados y que tenían que ser sometidos a subasta pública para ser transferidos. No se dice nada de eso. De hecho, se está empezando a pasar de una concentración de medios en manos privadas y en manos de ciertos grupos empresariales, que ellos lo que dicen, a manos del Estado. El Estado va a ser el mayor dueño de radios, de periódicos y de medios televisivos. Estamos hablando de que la información prácticamente se está centralizando en un solo poder, doctor. Pero por supuesto que sí. Entonces el Estado cuando decide a qué horas hacer cadenas nacionales, a qué horas emitir tal informe, a qué horas promocionar tal cosa, hay una concentración de la exclusividad de la información y la comunicación en los medios estatales. Doctor, en cuanto al profesionalismo de los comunicadores y los trabajadores de medios, ¿cómo le ve usted? Bueno, un poco riesgoso porque en el artículo 42, numeral segundo, se establece que, por ejemplo, las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de comunicación en cualquier nivel o cargo deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo de comunicación. Entonces, ¿en qué quedan la gente que ha venido haciendo opinión y haciendo comunicación y periodismo por experiencia durante más de 15, 20 años? O sea, ellos ya quedan fuera, no hay ningún plan de contingencia para ellos, no hay ninguna excepción para ellos. Yo creo que es un tema que hay que revisarlo. En la década de los 70, cuando terminaba los 70, se crearon las escuelas de comunicación en el gobierno, en el Ecuador, y daban la oportunidad, precisamente como usted dice, que a esas personas que ejercieron su profesión empíricamente, pues se puedan titular por sus propios derechos. En esta oportunidad no hay eso. No hay ningún plan de contingencia, es lo grave. ¿Qué evaluación estamos dando? ¿Qué porcentaje de los ecuatorianos están ejerciendo el periodismo sin su debido título? Bueno, yo creo, al conocer aquí en Santo Domingo, estamos diría, una fase de 50-50. Hay gente que ha hecho periodismo y del bueno, opinión y de la buena, sin estar titulado, sin estar profesionalizado. Eso se debe un poco también al tema de que no hay la universidad estatal que facilite esta oportunidad y que la gente pueda acceder. Hay una privada, pero seguramente el costo es excesivo y eso limita, ¿no? Hay cosas que se están estableciendo con una especie de confiscación. Por ejemplo, aquí se dice: quien sea titular de una concesión de radio, sea AM o FM, puede participar en una misma provincia, no podrá concesionarse una frecuencia para el funcionamiento de una matriz o radio de televisión a familiares directos de un concesionario con el que tengan parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Bueno, yo pregunto, aquí en Santo Domingo, don Olger y don Rommel son radiodifusores de vieja data, de hace más de 40 años. ¿Qué pasa en ese caso? Pero la ley no es retroactiva, doctor. Se aplica. Sí, pero el tema es que van a hacer reversión de frecuencias. Ellos están hablando de hacer una, si se quiere, nacionalización de frecuencias para redistribuirlas, quedarse con el 33% para el Estado, el 34% para los medios comunitarios y el 33% para medios privados.
Entonces va a haber un remesón total respecto a estas cosas. Cierto es que no es retroactiva, pero tampoco se dice cómo van a indemnizar a la gente que le van a revertir las frecuencias, porque desde luego esa gente ha hecho inversiones muy onerosas en importar equipos, comprar equipos, instalar retransmisores en los cerros altos, en Chihuilpe, en Cerro de Ojes, entre cosas. A fuerza de tanto sacrificio, ¿qué es lo que pasa con la gente que tiene hecho inversiones, con la que tiene gastado en equipos y tiene toda una infraestructura para desarrollar la comunicación? Estas observaciones que usted está manifestando ahora, ¿se las manifestaron también el día de la aprobación o ya no hubo lugar al debate? Que estamos prácticamente en un régimen totalitario donde bajo el argumento de que eso ya fue debatido en el periodo anterior, no se permitió ningún espacio, ninguna oportunidad para que podamos debatir. Es más, se reconsideró la forma de votación. Acuérdese que la Asamblea anterior había resuelto que se votara artículo por artículo. Ahora la colega asambleísta María Augusta Calle propuso de que se reconsiderara eso y que se votara capítulos por capítulos. ¿Por qué? Porque había ciertos capítulos que le interesaban al movimiento indígena, a la CONAIE, particularmente dirigida por Cholango, y que habla de la redistribución para medios comunitarios. Entonces ellos, al votarse capítulos por capítulos, había capítulos que sí coincidían y que votarían a favor y en el resto no. Entonces, con el fin de cumplir ciertas consignas, hicieron una alteración en la resolución propuesta, pero no se permitió el debate. Si se hace una reconsideración, tiene que abrirse el debate, tiene que conocerse, no, a mansalva, artículo por artículo, y se acabó esa ley. En definitiva, ¿usted no está de acuerdo con esta ley, doctor? No, yo creo que es... ¿Alguna demanda internacional, doctor? Yo creo que vienen varias acciones. La una es la propia concientización de la gente cuando vea que está siendo atropellada en sus derechos. La segunda es sembrar un germen de resistencia para que la gente que tiene el control supremo. ¿Cuál es el control supremo? El control remoto. Cuando ya vea que hay exceso del Estado, hay demasiada presencia del Estado o demasiada visión del Estado, puede apagar el televisor. Y finalmente demandas de inconstitucionalidad en el plano nacional y luego demandas internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entiendo yo que lo harán la gente que se sienta afectado porque hay ciertas partes de esa ley que son confiscatorias, que son retrógradas y son anacrónicas. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana haciendo información, haciendo opinión. El doctor Miguel Ángel Moreta, asambleísta provincial por Santo Domingo de los Áchilas, dando su punto de vista en torno a la aprobación de la ley de comunicación que trascendió el viernes anterior.